bienvenidos a la continuación del ciclo de conferencias que, junto con la Casa Encendida y el Instituto de Estudios de Naciones Unidas, desde Le Monde Diplomatique en español, hemos organizado bajo el título de La humanidad en su laberinto. Cuando pensamos, Enrique Lleves, que es con quien he codirigido este ciclo, el título, evidentemente estábamos pensando en la maraña en la que se encuentra la humanidad, en el sentido literal de la palabra. Claro, estábamos pensando en las crisis, en la crisis climática, en la crisis medioambiental y en la crisis bélica, cuando se había iniciado la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. Claro, eso ha ido increciendo y verdaderamente nos planteamos cómo el ciclo podía abordar los desafíos ante los cuales se encuentra la humanidad en ese laberinto en el que nos encontramos. Y uno de los aspectos que nos parecía importante era la ciencia. La ciencia, evidentemente, es la herramienta en que la humanidad se ha creado para intentar comprender el mundo que le rodea y con los hallazgos que hace la ciencia, beneficiarse la humanidad justamente de esos mecanismos. Siempre se ha pensado, cuando uno piensa en la ciencia y en la investigación, en que esto es únicamente un producto de expertos muy restringido, al que el que tiene acceso a esos conocimientos y a la divulgación y a cómo explicar el mundo a través de esos hallazgos que ha hecho la humanidad. Verdaderamente, cuando pensábamos en la ciencia, yo me acerqué a los amigos que tienen un conocimiento especial de este asunto, como es el doctor Juan Viña, y pensamos en Avelino Corma, evidentemente, como uno de los científicos más relevantes que hay en estos momentos y que evidentemente es no solo príncipe de Asturias, sino muchas más cosas, y que, como lo va a presentar Juan Viña, yo voy a hacer una presentación breve de Juan Viña para que él haga la presentación de la personalidad que representa Avelino Corma como químico, y que yo verdaderamente he leído bastante sobre Avelino, he leído y he visto conferencias suyas de distinta índole, porque él es un experto en una cosa que se llama catalizadores, que luego nos explicará en qué consiste. Pero para mantener una conversación acerca de esos pilares que la humanidad tiene que tener en cuenta, que son la ciencia y la innovación, para conseguir una sociedad más sostenible, evidentemente pensé en Juan Viña. Juan Viña es catedrático en Bioquímica Molecular de la Facultad de Medicina de Valencia, miembro de la Real Academia de Medicina de Valencia, y ha dirigido durante muchos años el INCLIVA, que es el Instituto de Investigación Clínica del mismo Hospital Clínico de Valencia. Ha estudiado en distintos centros internacionales y es una de las autoridades sobre bioquímica molecular. Y a su vez, Avelino Corma es químico y verdaderamente es una de las eminencias en estos momentos acerca de qué supone la química en la sociedad actual, para hablar de esa sostenibilidad, de los cambios que se pueden dar en la energía, en el cambio climático y en la salud. Y verdaderamente yo les voy a aconsejar que, si pueden, vean un vídeo muy corto que hay donde Avelino explica un cuadro del Museo del Prado, que es El alquimista de Teniers el Joven, que verdaderamente donde explica su relación con la química, con esa serie de reacciones moleculares organizadas que son la vida y que es lo que a él le atrajo justamente hacia el mundo de la química. Sin más, yo les doy la palabra a ellos, que lo que hemos venido es a escuchar a dos relevantes personalidades del mundo de la ciencia para que nos hablen de las relaciones de la ciencia con esa sociedad mejor que pretendemos nosotros. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de haber venido, Juan y Avelino.
Muchas gracias a toda la audiencia de La Casa Encendida, la que está aquí hoy esta tarde lluviosa, a la que nos sigue por el canal YouTube. Sir Hans Krebs, que era uno de los gigantes de la ciencia de la primera mitad del siglo XX, que todo el mundo lo estudiamos hasta en el colegio ya el ciclo de Krebs, decía de su maestro Otto Warburg que era un arquitecto de la ciencia, que obreros había muchos, pero arquitectos muy pocos. Pues hoy estamos ante un arquitecto de la ciencia, el profesor Avelino Corma. ¿Y por qué es un arquitecto de la ciencia? Es un químico de fama mundial, tiene trabajos publicados en un número importantísimo en cuanto a cantidad, pero lo más importante es que hay muchos artículos de él citados más de 6.000 veces, lo cual lo pone en el vértice de la mejor química del mundo. Y luego una cosa importantísima, él ha hecho más de 200 y está involucrado en más de 200 patentes, que igual que muchos premios de cantidad de dinero muy elevado, todo el dinero de las patentes, incluso el que corresponde a él y a sus colaboradores, lo ha dado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica. Pero no eso es lo más importante, es que esas patentes han generado tanto dinero que han sido compradas por empresas, que han hecho empresas más grandes, han contratado más gente, han generado riqueza, han innovado, han hecho el país más productivo. Luego se cierra el círculo. Si queremos vivir bien hay que innovar, que ser productivos para tener un salario bueno y para que la gente pueda tener más ayudas sociales y pueda tener una sociedad más justa y no más desigual. Luego, bienvenido, iba a decir al señor arquitecto don Avelino Corma, pero tenía que decir al profesor y catedrático de química de hace muchos años. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos vosotros y a los que estáis conectados por estar con nosotros esta tarde. Evidentemente que no lo hemos preparado y en una llamada que tuvo un punto de humor, le dije, Avelino, ¿ciencias cuántas hay? Tú piensas lo mismo que yo, no hay dos. Y empezó a reírse, sí, una buena y una mala. Digo, bueno, pues de la mala no hablamos y hablamos solo de la buena. Y entonces hablamos que clásicamente pues, se habla de la ciencia básica, que luego eso sirve para la tecnología se transfiere y eso se traslada a la sociedad como en muchos casos de sus patentes. Y la primera pregunta, o saber tu opinión, ¿vale la pena hacer esa separación de básicas por un lado, la tecnológica, la transferencia, o hablamos de una cosa global ahora, Avelino? Para mí, cuando hablamos de ciencia y hablamos de investigación, hablamos solamente de plantearnos problemas e intentar solucionar problemas. Entonces, a nivel fundamental, intentamos entender cómo es la naturaleza y a continuación, una vez vamos entendiendo cómo es y cómo funciona, a ver cómo la podemos modificar para llevarla a nuestro favor y utilizarla a nuestro provecho. Entonces, las dos cosas van juntas. La investigación fundamental y la investigación más orientada tienen que ir juntas. De hecho, los equipos, cuando se forman equipos de investigación, y esto yo lo he visto en empresas que hacen investigación también muy fundamental, en los equipos tienes a personas que están estudiando los principios básicos y más fundamentales de una determinada disciplina y tienes también personas que conocen los problemas prácticos y las necesidades. Y es precisamente en estos equipos, de estas discusiones y de esta simbiosis, en donde se ve que todo lo que se investiga a nivel fundamental puede ser a continuación transferido para poder ser aplicado y solucionar problemas. Una de las cosas fundamentales es formularse una pregunta que valga la pena contestarse. Eso es lo clave. Sin duda. Y buscar los modelos que nos permitan solucionarlos. Sí. Bueno, pues ahora nos tienes que explicar a la parte de la audiencia que no está muy dicha en la química, ¿qué es la catálisis? Bien, la catálisis en las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo, por ejemplo, y eso yo creo que todos lo conocemos, hay unos determinados catalizadores que se llaman enzimas, que lo que hacen es aumentar la velocidad de la reacción que quieren o queremos que se produzca dentro de un organismo vivo y evitar la formación de subproductos. Esto es el principio de la vida.
formar únicamente los productos que uno quiere. Imaginémonos en un organismo vivo la cantidad de reacciones que se producen en cada momento. Si todas estas no funcionaran con una elevada selectividad al producto deseado, estaríamos creando muchísimos productos que ellos mismos nos matarían. Bueno, pues estas enzimas son catalizadores naturales, aumentan la velocidad, la dirigen al producto deseado. En otros procesos químicos que suceden fuera, en los laboratorios, intentamos diseñar y sintetizar y construir materiales que puedan catalizar las reacciones que queremos desarrollar en los laboratorios. Y prácticamente el 90% de todos los procesos químicos, todos son procesos catalíticos. En alguna de las etapas de fabricación existe un catalizador. ¿Y eso cómo nos lleva, cómo contribuye al medio ambiente, cómo contribuye a la sostenibilidad, cómo contribuye al cambio climático? Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que pensamos es en obtener el producto que queremos consumiendo la mínima cantidad de recursos y produciendo la mínima o ninguna cantidad de subproductos. Esa es la definición que hemos dado antes de catalizador. Queremos aprovechar los recursos naturales produciendo, si es posible, únicamente el producto deseado. Por tanto, evitamos la formación de subproductos y evitamos la formación de contaminantes que después tengamos que transformar. Esa es una posibilidad, esa es la que perseguimos en primer lugar, pero existen casos en que no podemos evitar formar subproductos. La reacción no es suficientemente selectiva. Entonces, lo que intentamos es estos subproductos que hemos formado, convertirlos de nuevo en productos o materiales que podamos reutilizar o, como mínimo, descomponernos en sustancias no nocivas. Imagínense cuando en los tubos de escape nuestros se producen óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno es un contaminante importante, produce irritación pulmonar, enfermedades pulmonares. Bueno, pues en estos momentos, con la tecnología que disponemos, no podemos evitar que en el motor de combustión se formen estos óxidos de nitrógeno. Sin embargo, sí que podemos colocar un catalizador a la salida de ese tubo de escape de tal manera que esos óxidos de nitrógeno los descompongamos en nitrógeno y en agua. Productos que ya no son en absoluto nocivos para la salud. Pues esta es la otra manera también como podemos. Una, evitar la formación de residuos, esta es la fundamental. La segunda, si no podemos evitarlo, convertirlo en productos que podamos reutilizar o por lo menos en productos que no sean nocivos. Hablemos de tu casa. ¿Qué hace el instituto del cual tú has sido el creador, el director, el alma, el Instituto Tecnológico de Química de la Universidad Politécnica y del CSIC? ¿Qué lo hace diferente de los demás? Bueno, y si no diferente, ¿qué cosa tiene que ha tenido tanto éxito? Aparte de tenerte a ti de director. No os voy a decir. Cuando estaba haciendo la tesis en Madrid, éramos 4 valencianos. 4 valencianos que, claro, al principio no conocíamos a nadie en Madrid y todavía estábamos más unidos, si cabe. Y siempre nos decíamos, un día tenemos que volver a Valencia y tenemos que hacer un instituto de investigación. Y lo llamaremos Instituto de Ciencias del Mediterráneo. Bueno, éramos soñadores, pero estaba permitido soñar. Los sueños eran baratos en este caso. Bueno, pues llegó un momento que, estando ya en Madrid, ya llevábamos, Brisa y yo, muchos años aquí, habíamos formado nuestra familia, surgió la oportunidad de comenzar una nueva aventura, de formar y hacer desde cero un instituto de investigación.
que no podíamos llamar de Ciencias del Mediterráneo porque ya habían salido otro que se llamaba de Ciencias del Mediterráneo. Pero bueno, lo llamamos de Tecnología Química. Lo que lo hizo diferente fue el principio del que partíamos. Lo que nosotros no queríamos es que, como en otros centros, cada uno de los investigadores estuviera haciendo una investigación diferente por su cuenta, sin que realmente hubiera colaboración entre ellos. Lo que habíamos aprendido viviendo en institutos que funcionaban así es que había un desperdicio de talento y un desperdicio también material. Entonces tenía que ser un instituto que fuera en realidad un equipo. Por tanto, tenía que tener unas direcciones muy claras en cuanto a los temas que queríamos atacar y cómo los debíamos atacar, dando oportunidades a todos los que participaban, por supuesto. Eso era el primer principio. Y el segundo principio es que queríamos ser capaces no solo de hacer esa investigación fundamental que nos iba a llevar a aumentar el conocimiento que se tiene sobre la materia, sobre la naturaleza. No solamente eso, sino que pretendíamos que ese conocimiento que creásemos intentar ser capaces de trasladarlo hacia la aplicación y, por tanto, hacer que solucionara problemas de nuestra sociedad. Eso lo hacía diferente. En aquellos momentos os puedo decir que no estaba bien visto, no estaba bien visto. Si no hacías una investigación muy básica, si decías que tú querías también aplicar ese conocimiento a solucionar problemas, eso parecía que no era muy científico. Sin embargo, hoy en día sucede todo lo contrario. Algunos de nuestros colegas que entonces eran puristas desde el punto de vista de esa investigación fundamental y solo lo más fundamental, en estos momentos, bueno, pues ya se sienten orgullosos de que pueden también trasladar alguna de esas investigaciones a la práctica. Eso es lo que lo hizo diferente y hemos mantenido esa filosofía. Y los jóvenes, digo jóvenes porque todo es relativo, porque allí tenemos gente también de 60 años, de 50, de 40, 30, cubrimos todo el espectro. Ellos dicen que eso lo llevan impreso en su ADN. Y yo es de lo que más orgulloso me siento, como os podéis imaginar, claro. Entonces, más que cuando uno dirige un instituto, planea un instituto, le toca reconvertirlo, más que tener objetivos y tener visiones, lo que tiene que tener es un plan. Sin duda, sin duda. Tú tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres llegar. Partir lo teníamos claro, porque partimos de cero. Cuando me fui a Valencia, bueno, primero, cuando el presidente del CSIC, aquí en Madrid, porque yo soy del CSIC y también de la Universidad Politécnica de Valencia, cuando el presidente del CSIC me dijo, Avelino, hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia, queremos crear un instituto y entonces yo había pensado que tú lo dirigieras, pero tienes que hablar con el rector de la universidad. Concertamos una cita, fui a hablar con él me dijo que sí, que él también quería que lo dirigiese y yo le puse 3 condiciones. Dije, mire, a mí no me preocupa salario ni nada de eso, la verdad, no me preocupaba, ganaba para vivir. Y bueno, y Brisa trabajaba también y eso era un buen complemento. Le dije 3 cosas. Primera, que yo no quiero hacer trabajo administrativo. Yo me quiero dedicar a la ciencia. Por tanto, tengo que tener la capacidad para contratar a una persona, que yo sé qué persona me gustaría que fuera una persona investigadora, con formación investigadora, que estuviera ya en la época de aterrizaje suave, cuando ya un investigador decide que va a disminuir la presión que pone en la parte de investigación y, por tanto, está más asequible para hacer trabajo administrativo. Yo selecciono a esa persona. Digo, segunda, que me pueda traer a la gente de mi equipo de Madrid. Me dice, la primera sí, la segunda también. Digo, y la tercera es que la gente de la universidad que va a entrar al instituto la elijo yo.
Y ahí me dijo, eso no. Dice, comprende que yo tengo que hacer mi política también, ¿no? En la universidad, digo, lo entiendo perfectamente. Digo, pero lo mío es innegociable. Bueno, pues no pasa nada. Y me volví a Madrid. Y al cabo de una semana recibí una llamada del rector y dice, ven que tenemos que hablar. Yo fui, me dice, por lo menos reúnelos a los que quieran ser y habla con ellos. Me pareció que eso era justo y efectivamente así lo hice. Y cuando empezamos a hablar, las preguntas que se me hacían era, ¿yo cuántos metros cuadrados tendré en el instituto? Yo decía, ya estem. Digo, pues mira, todavía no sabemos ni cuántos metros cuadrados tendremos. Digo, no te lo puedo decir. Y otro, yo podré tener también ayudantes de laboratorio del CSIC. Digo, no sé ni si tendremos laborantes del CSIC. De momento no tenemos nada. Total, que transcurrió de esa manera. Por una parte, ellos un poco, algunos, desanimados porque decían, aquí no tenemos nada, aquí no vamos a poder chupar nada. Y yo desilusionado porque ninguno me preguntaba cuál era el proyecto científico, que es lo que yo esperaba, ni cómo ellos podrían encajar dentro de ese modelo. Así que fui al rector, le expliqué esto y él me dijo, haz lo que quieras. Y así empezamos. Yo elegí a investigadores, profesores e investigadores del CSIC y de la universidad, que, bueno, que han seguido hasta el final y que son personas súper respetadas en su campo y que sin ellos pues, no hubiera sido posible construir el instituto. Y ahora un paso más adelante. Si la ciencia es un motor del cambio social y tu instituto es puntero y de fama mundial, tenemos un reto por delante y una realidad que es la inteligencia artificial, que requiere grandes infraestructuras tecnológicas y manejo de grandes datos. Y eso genera un mercado un poco complicado. Por ejemplo, genera problemas graves. El centro de supercomputación de Barcelona consume la luz de una ciudad de 32.000 habitantes. Este fin de semana he estado en las tertulias hispano-británicas y varias empresas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no está en manos de los estados, está en manos de las grandes compañías. Han recibido autorización del gobierno de los Estados Unidos para hacer mini centrales nucleares al lado de sus grandes centros, porque requieren. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena computar todo? Porque eso no es sostenible al ritmo. Bueno, Juan, yo te voy a contestar de otra manera. Te voy a decir... Y luego las cosas buenas, pero ahora estamos en el consumo. Que siempre que ha habido grandes avances en la humanidad, basados en ciencia y tecnología. Por ejemplo, imaginémonos la primera revolución industrial. Bueno, la primera revolución industrial cambió completamente la vida de las personas. Pensemos que se pasó de que las personas murieran muy jóvenes a que las personas pudieran vivir durante más tiempo y mejor, que es algo que ahora estamos también en ello. Pensemos que la gente comía mejor, la podían curar mejor, porque ahí nacieron pues, todas las vacunas, todo lo que era prevención en esta época, todo se desarrolló, después los antibióticos, en fin. Toda la industria pesada. Los nuevos materiales en aquel tiempo eran el acero y era el cemento, que fueron claves en aquellos momentos. Bueno, pues con todos estos descubrimientos, a su vez, se produjeron nuevos problemas. Claro, se empezó a utilizar el carbón porque se necesitaba mucha energía, el carbón funcionaba bien, pero producía emisiones que a su vez introducían nuevos problemas. ¿Qué hizo la ciencia y la tecnología? No renunciar a las ventajas, sino solucionar los problemas. Y así hemos estado toda la vida. Y podríamos ir citando todos los avances y todos los problemas que hemos generado y cómo los hemos ido solucionando. Bien, en este caso sucede lo mismo.
siempre estamos hablando en sentido positivo, ¿no? Bien utilizado. Yo pienso que la inteligencia artificial es un avance, es la revolución que estamos viviendo en estos momentos, que eso genera a su vez otros problemas, pero que los vamos a solucionar porque sabemos cómo solucionarlos. Si miramos en nuestra vida, desde que nos levantamos ya la tenemos presente. Nos levantamos por la mañana, inmediatamente se te pone en marcha la domótica. En tu casa se pone en marcha, si estás ya avanzado, claro, se pone en marcha porque conoce perfectamente tus hábitos, los ha aprendido, se la ha entrenado para esto y, por tanto, disparará en los sitios determinados la temperatura para mantener la temperatura más adecuada. A continuación, subirás al coche y el coche inmediatamente te dirá qué camino tienes que seguir para ahorrar combustible, para ahorrar tiempo, y así seguimos. Cuando llegues a tu empresa, lo mismo. La organización estará planificada para maximizar rendimiento, para maximizar producción y para maximizar también, y tiene que ser así, el bienestar de las personas que trabajan allí, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. En tu caso, en el hospital, imagínate la cantidad de información que habéis generado los médicos y los pacientes, claro, durante, yo qué sé, los últimos 50 años. Bueno, toda esa información, o por lo menos desde que todo se puede digitalizar, toda esa información está disponible. Para un médico, correlacionar toda esa información con la multitud de variables que os manejáis no es tarea fácil. Sin embargo, precisamente eso es lo que hace la inteligencia artificial. Recoge la multitud de datos que tú decías y busca correlaciones, y busca cómo optimizar, y busca cómo predecir si es posible. Los algoritmos que tiene. Claro, utiliza las redes neuronales. Todo el mundo yo me acuerdo una anécdota cuando la gente joven no sabrá ni lo que es. Yo pertenezco a la última generación que hizo reválida de cuartos y teníamos amenaza de tirarnos del examen si en vez de usar la regla de cálculo, alguien usaba una cosa que se llamaba la calculadora. Entonces era negarse a la evidencia. Esto nos lleva, por ejemplo, está el problema del gasto energético, pero miren, como lo ha hecho el profesor Avelino, un caso médico que ya es real. Se hizo en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se cogieron biopsias de cánceres, se fotografiaron, se biopsiaron y se sabía la mutación del gen. Y se han ido acumulando a lo largo de muchos años, ya hay unos 40.000. Y ahora, porque claro, la inteligencia artificial se corrige a sí misma. Entonces, tú sacas una fotografía de España, se ha probado en un hospital en Barcelona, la envías allí, en pocos minutos te devuelven el diagnóstico y te dicen qué mutación está. Tú luego la compruebas, lo cual es un cambio espectacular. La radiología convencional, pues si antes se necesitaban 1000 radiólogos, harán falta 3 para la convencional porque lo leerá la inteligencia artificial. Los radiólogos desaparecerán, como decía Avelino, no, porque se dedican a la radiología intervencionista, a poner stents, a hacer más cosas. Por lo tanto, eso es muy importante. Pero aquí hay un problema de desigualdad. Por ejemplo, las universidades españolas, el ChatGPT-4 no te lo deja comprar con dinero público. Entonces, el que sus padres lo pueda pagar, lo tendrá, y el que los padres pues tienen un salario más ajustado y no puedan, se genera una diferencia. Y el ChatGPT-4 es que está ahí y es mucho mejor que el que hemos usado hasta hace pocos meses. Y luego ahora también hay, por ejemplo, en biomedicina, hay una cosa que se llama el BioChat, que solo lee artículos científicos. Y entonces, si tú planteas un metaanálisis, te hace el metaanálisis, te pone las referencias, lo miras, tú te vas a la biblioteca convencional, miras las referencias y las referencias están muy bien puestas. Luego vamos a una velocidad tremenda. La pregunta es, también afectará mucho tu área de trabajo, claro. Claro. De hecho, ahora cuando lo estabas diciendo, nosotros lo estamos utilizando, la inteligencia artificial. Hablabas tú antes sobre toda la literatura que hay. En estos momentos se publican muchísimos artículos. Así como antes, estoy hablando de hace 50 años,
existía algo que se llamaba el Chemical Abstracts, en nuestro caso, ¿no? Que allí se recogían en papel cebolla finísimo, se recogían todos los títulos y autores y tal de las publicaciones. Y nosotros, cuando empezábamos un tema de investigación, lo primero que hacíamos era ir a ver qué se había hecho en el mundo sobre este tema. Íbamos allí a mirar. Bueno, pues ahora se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud el número de trabajos. Imposible para nosotros hacerlo. ¿Qué es lo que utilizamos? La inteligencia artificial. Lee los artículos y te los va seleccionando de acuerdo a la información que tú le vas dando. Y después tú le das más información, es decir, lo entrenas dándole más información a medida que vas leyendo, con lo cual todavía te va acotando más o dirigiendo más. Esto lo empezamos con un grupo de investigación del MIT y nos funcionó muy bien. Entonces pasamos ya a la segunda parte, y la segunda parte es cómo podemos utilizar ahora la inteligencia artificial y estos algoritmos para ir un paso más allá del que estábamos en ese momento. En ese momento nosotros habíamos diseñado nuestros robots que nos permitían realizar un número grande de experimentos. Y después utilizábamos las redes neuronales para poder correlacionar este número de experimentos. Pero podíamos hacer 200 experimentos, 300. Sin embargo, en la literatura científica y publicado hay miles y miles de estos experimentos. Bueno, pues ahora lo que queríamos era poder seleccionar de toda la literatura lo que queríamos. Y ahí empezamos. Y ahora, de acuerdo con todo esto, podíamos ver cómo podíamos, los problemas que íbamos a afrontar, cómo podíamos utilizar este conocimiento que se había desarrollado para avanzar más rápido. Y eso es lo que hicimos. Y publicamos un trabajo en Science precisamente, en donde desde el ordenador, sin hacer todavía ningún experimento, éramos capaces de generar del orden de unas 200.000 moléculas. Y esas 200.000 moléculas ordenarlas con un cierto grado de prioridad y adaptación a lo que nosotros queríamos. Con lo cual, de acuerdo con esto, nos quedábamos al final con no más de 20. Y esas son las que íbamos a ir al ataque en primer lugar. Luego, está claro que la inteligencia artificial va a ayudar en todos los campos, en todos los campos. En la ciencia va a hacer que avance todo mucho más rápido. Para mí, que ya me estoy haciendo mayor, bueno, soy mayor, pero casi no me lo creo, resulta evidente la velocidad a la que está aumentando el descubrimiento. Es increíble. Si antes aumentaba de una manera, vamos a decir, más o menos lineal, ahora es exponencial. El avance que se está produciendo es tremendo. Y esto es porque existen muchos y buenos investigadores, pero también porque las técnicas han avanzado en todos los sentidos. En medicina, en física, en química y también desde el punto de vista matemático. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en medicina, el presidente Biden de los Estados Unidos ha dado una ley federal que un fármaco, cuando se diseña para una enfermedad, para bloquear o activar una vía de señalización o varios puntos, antes se hacían células, luego se hacían animales para ver si eran tóxicos, luego se pasaba lo que se llama ensayo tipo 1 en humanos a ver si era tóxico. Y entonces hay una acta federal de los Estados Unidos que primero hay que probarlo ya en inteligencia artificial, con lo cual reduces el número de experimentos que haces en animales, por tanto se reduce el número de animales y hay más seguridad. Sí, es una cosa que está con nosotros. Si la ciencia es un motor de cambio social, ahora vamos a pasar a un trozo de la charla, y tendremos que hacer que la gente joven le sea atractiva a trabajar en la ciencia. Y si vas a las universidades pues, españolas, e incluso en algunos otros centros del mundo superdesarrollado, pues parece ser que ya no hay tanta tendencia a ir a la ciencia, sino que se van al mundo de la economía, al mundo del diseño. ¿Sí? Es duro ser científico, es duro hacerse científico, es fascinante, vale la pena
Vamos a empezar. ¿Es duro? Es fascinante. Empiezo por ahí. Es fascinante. O sea, el descubrimiento es fantástico. El que uno pueda plantearse hipótesis de trabajo y después pueda ir al laboratorio, en nuestro caso, y comprobarlo, y unas veces sale y otras no sale, pero cuando sale la satisfacción es tremenda, ¿eh? Hay pocas cosas comparables a esto. Duro. Es duro, todo depende en la liga en la que uno quiera jugar. Es decir, se supone que en investigación tú tendrías que estar en la frontera del conocimiento para hacer avanzar el conocimiento en esa frontera. Pero existen otras posibilidades, es decir, esto es la frontera, estos son campos que no están en frontera, la frontera está más avanzada, pero esto no está completo de estudiar, todavía quedan posibilidades de hacer estudio, ¿no? Bueno, pues esto no es tan demandante. En la frontera la competencia es tremenda, la competencia es tremenda. Y así como en el atletismo, por ejemplo, existe medalla de oro, de plata y de bronce, en la investigación, cuando alguien descubre algo y lo publica, ya está. Aunque tú estuvieras cerca de conseguirlo, ya no lo vas a publicar. ¿Qué vas a publicar? Ya está publicado. Entonces, es duro porque tienes que dedicar muchas horas, mucho esfuerzo, porque quieres avanzar lo más rápidamente posible. Eso es lo que frena también a muchas personas, porque bueno, están en su derecho también de decir yo quiero otros aspectos de la vida. Pero yo veo y he aprendido a lo largo de los años que las personas que han estado verdaderamente en la frontera de la ciencia, estas personas han estado muy, muy dedicadas a la ciencia. Hay muchas citas de que estos son de premios Nobel, pero no vamos a ir desgranando de quién es quién. Una cosa muy importante es, como hemos hablado ya, que es formularse una buena pregunta que vale la pena contestarse. La segunda es que tener un buen modelo experimental. La tercera es tener un buen tutor, un buen jefe, un buen maestro, un buen director de tesis, ¿no? Claro. Luego eso es muy importante, que la gente joven que busque un buen sitio. Sí, sí, es clave. Yo te diré que eso lo he aprendido también después. En un principio, cuando hacía la tesis, lo que sí que tenía claro es que quería marcharme al extranjero. Quería marcharme al extranjero a un país más desarrollado porque seguro que iba a aprender más, iba a un centro bueno mejor. Pero no hice una super búsqueda de sitios y elegí este o elegí un sitio bueno con una persona que yo consideraba que hacía muy buen trabajo y me fui a Canadá a hacer el postdoc. Y es muy importante en esa época en la que te estás moldeando desde el punto de vista científico el tener un buen tutor. Y ahí se requieren, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, que te enseñe realmente el método científico, que él funcione, por supuesto, bien con el método científico. Y segundo, que te enseñe de una manera que te resulte atractiva. Por ejemplo, a mí me gustaba, y así lo practico yo también, planteo el problema, el problema lo discutimos y a continuación discutimos qué hipótesis de trabajo tendríamos. Y primero pido que me dé la hipótesis el estudiante, el que está haciendo el doctorado, porque esto le da a él una excitación adicional. Dice, esto lo he hecho yo y lo he dicho yo antes, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Después, cuando las cosas salen, si no salen, todos nos equivocamos, pero si salen, él te dirá, ¿ves cómo tenía razón yo, que ese era el camino a seguir? Y bueno, pues creo que es una buena escuela. Y una cosa que enlaza con lo que has dicho al principio, la gente joven, aparte de eso del tutor y del maestro, del director, también aprende del compañero, ¿no? Luego los compañeros son muy importantes. Luego es muy importante que el jefe, maestro, haya seleccionado bien. Es el equipo lo que funciona, es el equipo. En estos momentos es tan multidisciplinar la ciencia que es difícil que
tú solamente puedas atacar un problema importante de envergadura y que lo puedes atacar tú solo. Imagínate, me pongo en tu campo, en medicina, bueno, pues tú vas a necesitar bioquímicos, pero tú vas a necesitar también radiólogos, tú vas a necesitar de otras especialidades. ¿Por qué? Porque vas a tocar todas ellas. Por tanto, el trabajo en equipo es fundamental. Vosotros os reunís en equipo todos los días a discutir los casos que hay. Las sesiones clínicas matinales. Claro, os reunís. Pues lo mismo en nuestro caso, ¿no? Y en nuestro caso, no diría más, yo diría que igual por lo menos, porque imaginaros que estáis trabajando en un catalizador, en este caso un sólido, y que queréis tener partículas de metal muy pequeñas, de 1 nanómetro, de 2 nanómetros, de millonésimas de milímetro en este caso. Átomos aislados, átomos aislados, bueno, átomos aislados, sí. Tú crees que los has conseguido, pero tú no los puedes ver. Y verlos no son con técnicas normales. Necesitas ahora especialistas y especialistas a muy alto nivel de microscopía electrónica que puedan ver átomos aislados. Eso no es sencillo. Necesitas de técnicas de sincrotrón para que te digan no solamente si está aislado, sino en qué estado está. Eso significa que cada uno de estos jóvenes va a tener que interaccionar con otros colegas para poder solucionar su problema. Él su problema lo va a ver desde aquí. Los otros lo van a ver desde aquí, otro de aquí y otro de aquí. Y al final así tendremos la imagen completa y la solución completa al problema. Creo que para la audiencia ha sido muy interesante, por ejemplo, lo que has contado del tubo de escape con el catalizador que saca el nitrógeno por un lado y saca el agua por un lado. Pero te voy a decir una cosa. Decía Sidney Brenner, para la audiencia Sidney Brenner es a la biología, a la medicina, lo que Einstein para la física en el siglo XX. Es que tocó todos los palos. Bueno, evidentemente que le dieron el premio Nobel, la muerte celular programada, el RNA mensajero, los exones, los intrones, bueno, lo tocó todos los palos. Y decía que hay muchas veces que hay que estudiar los modelos no estándares, porque si estudias los estándares te pierdes la diversidad. ¿Nos puedes poner un ejemplo en tu trabajo? Sí, hombre. Y luego de cosas estándares como el tubo de escape. Bueno, empecemos en los no estándar, que creo que es lo más curioso, ¿no? Te lo diré. ¿Cómo se lo planteo yo esto a los míos? Digo, mira, si sigues el mismo camino que han seguido otros y haces lo mismo que han hecho otros, vas a encontrar lo mismo. Mira a ver qué es lo que tú harías diferente a los demás que te pueda llevar mejor o a una solución diferente. ¿Ves? La ciencia que nosotros hacemos tiene un gran componente de ciencia inductiva, ¿no? De método inductivo. Es decir, cuando hacemos una hipótesis, después hacemos experimentos. Si los experimentos confirman nuestra hipótesis, fantástico, hemos solucionado el problema. Y ese problema estará solucionado hasta que vengan otros que saquen un resultado que ya no se ajuste a lo que nosotros teníamos. Sin embargo, hay otra escuela y que indirectamente la aplicamos también. Karl Popper, por ejemplo, ¿no? Él lo que decía es que un verdadero científico no tiene que demostrar lo que ya ha visto que le sale con una prueba más y ver que le sale y otra más y le sale y decir, pues esto es que me sale y siempre saldrá. Tiene que buscar cómo refutar lo que él ha hecho. Pruebas negativas. Pruebas negativas así específicamente no es muy frecuente que las hagamos, no lo es. Sin embargo, hay un componente cuando quieres ir más allá de lo que habías planteado y dices, y si esto fuera verdad, además debería cumplir todo esto. Y entonces te vas a esa zona. Y eso te va a permitir seguir confirmando o refutar. Tendrás más seguridad de que tus planteamientos son correctos cuanto más experimentos que puedan refutar has hecho a lo largo de todo el estudio, ¿no? Esto es así. Hay un ejemplo en la literatura del método científico que está muy bien,
que es la de los cisnes blancos. Que Oh, de Lord Hume, de Lord Hume. Exactamente. De Lord Hume. Este es de Hume, de David Hume. Sí, fantástica, dila. Está muy bien porque tú observas los cisnes, vamos a poner en Inglaterra, y los cisnes son todos blancos. Observas 10 y son blancos. Después te vas a otra ciudad, ves más, son blancos. Dices, todos los cisnes son blancos. Te vas a otra y son blancos. Y dices, está clarísimo, todos los cisnes son blancos. Sin embargo, tú lo único que demuestras es que todos los cisnes que tú has visto son blancos. No quiere decir que no haya cisnes negros. Ahí es donde está la otra prueba. Y efectivamente, en Australia después vieron que había cisnes negros, ¿no? Que es como, yo lo explico a los alumnos, es decir, que te sientas a la misma hora en un mismo sitio y ves durante 4.000 días pasar un cisne blanco, todos son cisnes blancos. No es una observación estadística porque puede venir el negro mañana, ¿eh? Sí. Y, correcto, sí. Y luego sobre la teoría de la falsación de Popper, yo siempre pensaba, ¿alguno de nosotros ha hecho alguna vez un experimento contra sí mismo? Es difícil de hacer. Otros te lo hacen a ti, pero a tu propio trabajo es muy... Como tú has dicho, poca gente sigue la teoría popperiana. Sí, poca. Yo solo veo... Aunque intelectualmente es brillante, pero... Yo solo veo la incidencia de ese posible experimento negativo cuando tú pretendes extrapolar lo que tú has hecho a otras zonas. Entonces, tú te planteas nuevos experimentos y estos experimentos sí que ya no van a seguir exactamente el mismo razonamiento que tú habías tenido para diseñar los anteriores. Ahí puede ser sí o no. Y en ese caso puede que surja el experimento negativo. Luego, para ir así canalizando el final, hay un oncólogo relativamente joven, 50 años, que trabaja en Nueva York, que es de origen hindú, que hizo su carrera y su especialidad en Harvard, que se llama Siddhartha Mukherjee, que ha escrito muchos libros que se han hecho muy populares en el mundo entero. Uno se llama El emperador de todas las enfermedades, que es el cáncer, un libro extraordinario. El que no lo haya leído vale la pena leerlo desde el punto de vista científico y médico. Y luego ha escrito un pequeño manuscrito que se llama Las leyes de la medicina y de la ciencia. Y te las voy a leer y las comentamos. Y él dice que es muchísimo mejor tener una gran intuición y muy poderosa que tener un test que sea muy flojo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pues yo estoy de acuerdo que la intuición en investigación es importante, pero no es solo la intuición. No, decía que más que un test que un test que no tenga mucha sensibilidad, me imagino yo, mucha certeza de que va a ser bueno. Él quería poner en marcha que hay veces que la intuición es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay un punto, bueno, esto lo podríamos aplicar también al caso de los paradigmas. Cuando tenemos un paradigma, bueno, pues viene un nuevo experimento que se ajusta al paradigma perfecto. Cuando viene un experimento que no se ajusta, lo que hacemos es intentar ver el por qué no se ajusta. Se tendría que ajustar. Si no se ajusta es porque hay una razón que podemos explicar por la que no se ajusta, pero que el paradigma sigue siendo verdadero. Esa es la tendencia natural. Eso es lo que normalmente, digamos, a no ser que tengas una disciplina superférrea, eso es lo que normalmente haces. En lugar de empezar a sospechar y en lugar de buscar nuevos que no se ajusten al paradigma y entonces decir este paradigma ya no me sirve, tengo que romper el paradigma. Y esto en investigación es clave, porque de ahí surgen los puntos disruptivos. Tenemos muchos ejemplos de estos a lo largo de la ciencia. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué surgió el motor de explosión? Bueno, pues el motor de explosión surgió, entre otras razones, pero surgió porque estábamos
en primera revolución industrial, ya estábamos avanzados. Entonces, para desplazarnos se utilizaban y se seguían utilizando los caballos, ¿vale? Entonces, imagínese Nueva York con su población, todos los movimientos por dentro eran con caballos. Había 200.000 caballos. Entonces, piensen 200.000 caballos en excrementos sólidos y líquidos, la cantidad que era eso cada día. Bueno, el planteamiento era, no, está bien, el método que tenemos de taxis y de desplazamiento está bien, lo que tenemos que, bueno, esto está mal, pero vamos a buscarle una solución puntual. La solución puntual era poner dispositivos que recogían de detrás, dispositivos que recogían por delante. Esto no dejaban de ser más que soluciones puntuales. Cuando se solucionó ese problema, idea disruptiva. Cuando se eliminó el paradigma de que eso era lo que tenía que ser, y entonces vino un señor y dijo, no, miren, motor de explosión, ahora se van a desplazar ustedes con coches, por ejemplo, ¿no? Y se acabaron todos esos problemas. Esos a su vez causaron otros. Bueno, como lo hablábamos de la inteligencia artificial, solucionan unos, generan otros. Pero ahí tenemos las soluciones también. En tu especialidad, probablemente sí, porque en medicina ha existido ejemplos emblemáticos. ¿Existe la serendipia? Mucho, sí. Bueno, mucho. Existe, sin duda. ¿Puedes poner algunos casos? Sí, hombre, claro. Y precisamente ahí es cuando yo hablo con mis colegas expertos con los que trabajo de inteligencia artificial, yo siempre les digo esto. Digo, vamos a ver, está claro que cuando yo genero 200 datos más 500 de la literatura y tú vas y haces un ajuste, utilizas ahora tus redes neuronales profundas que decía, y haces tu ajuste, esto es lo que tú predices. Cualquier punto que yo haga entre este punto y este va a seguir esta línea, pongamos esta línea recta, ¿vale? Y yo digo, está bien, pero tú no sabes fuera de lo que has experimentado qué es lo que vas a obtener. No me lo puedes todavía predecir. Yo supongo que con más tiempo la inteligencia artificial podrá predecir mejor de lo que está prediciendo. Y ya no digo solo por entrenándola, porque entrenándola le tienes que dar ya resultados. Bueno, pues como decía, dentro de lo que sería el comportamiento normal y predecible, de repente uno se encuentra puntos fuera. Nosotros mismos en el laboratorio, miren, por ejemplo, el amoníaco. El descubrimiento de la síntesis del amoníaco ha sido una de las grandes revoluciones de la humanidad. Esto permitió que la humanidad creciera. Recuerden que antes de eso tenían que hacer cultivos alternativos, el barbecho, tal. La población crecía, necesitaban más. Sin embargo, el descubrimiento de la síntesis del amoníaco con nitrógeno e hidrógeno permitió la síntesis de fertilizantes, con lo cual aumentó enormemente la capacidad de tierra cultivable, aumentó la productividad y aumentó la población. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, Haber probó, creo que fueron como unos 20.000 catalizadores. 20.000. ¿En qué año estábamos? ¿En qué año estábamos? Estábamos ahí en el año 1800, casi 1900. Necesitaba casi un ejército de soldados para hacer tanto trabajo. Sí, así era. En 1900, imagínese usted, fabricar, preparar 20.000 catalizadores y después ensayarlos. Bueno, eso es el método alemán, es un método súper sistemático, ¿no? Bueno, pues la casualidad es que el primero que preparó era el mejor. A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido, y se lo digo, un estudiante mío de doctorado. Viene y me dice, Avelino, mira, vamos a hacer esta síntesis de materiales en estas condiciones, ¿no? Yo le digo, yo no lo haría. Dice, ¿por qué? Digo, porque
ahí no vas a cristalizar ningún material, vas a disolverlo todo. El pH, en este caso, era demasiado elevado. Y él me insiste, pero a mí me gustaría probarlo. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque a mí me gustaría ver si ahí puede funcionar. Digo, si lo más probable es que no te funcione. Bueno, vamos a probar. Y funcionó. Eso es la serendipity. E intuición. Sí, hay una parte de intuición, otras veces es un error. Por ejemplo, se lo digo, un catalizador muy importante y relevante que se ha utilizado para la fabricación y se sigue utilizando para la fabricación de gasolina. Eran dos laboratorios de una compañía. Resulta que de un laboratorio al otro estaban comunicándose qué catalizador preparar y tal. Entonces le escribe RE. RE como símbolo en química es renio. Entonces este de aquí, si le hubiera hecho caso a este de aquí, hubiera puesto en el catalizador renio, que es un metal. Pero los leyó los dos en mayúscula y dijo rare earth, tierras raras. Y le puso tierra rara y funcionó. Más serendipity que eso es imposible, ¿eh? Sí. Y ese es el que estamos utilizando hoy y estoy hablando de algo que se hizo hace 40 años. Y que estamos hablando también de... ¿Tú crees que en ciencia, en química, en biomedicina, si quieres luego lo hablamos un poco, pero en química, ¿la inteligencia artificial tiene muchos sesgos o va a tener pocos sesgos? Hay un sesgo para mí muy importante, ¿eh? Y es que de todos los datos que le damos, solo les damos los datos positivos. Solo le damos los datos de lo que ha salido bien o aceptablemente. No le damos los datos negativos. Por tanto, no estamos explorando realmente toda la zona, ni estamos aprendiendo todo lo que podríamos aprender desde ese punto de vista. Creo que eso se va a tener en cuenta más y más en futuros experimentos. Pero el efecto que va a tener en la inteligencia artificial, si es verdad lo que yo pienso, y me atrevo a decir, imagínense la síntesis de moléculas súper complicadas, en donde hay a lo mejor 200 pasos de síntesis. El químico tiene que ir pensando de qué punto empieza, con cuáles moléculas las hace interaccionar para ir generando esta molécula, qué reacciones utiliza. Bueno, pues esto con inteligencia artificial, toda esa información está, porque yo qué sé, pues la reacción de Diels-Alder, esa está publicada y se sabe qué es lo que hace y con qué tipo de reactivos hace, ¿no? Una de Friedel-Crafts igualmente está, ¿no? Pues bueno, con todo eso tú le darás la molécula que quieres sintetizar y él te buscará posibles caminos de síntesis y cada uno con una probabilidad de éxito. Yo creo que sí, yo creo que en la química nos está ayudando y nos va a ayudar mucho más. Yo creo que sí, en todo. Y lo del sesgo, antes de la inteligencia artificial, en todo el mundo occidental, más del 55% de los ensayos clínicos con fármacos que no funcionan no se publican. Claro. El sesgo está antes de la inteligencia artificial, está ahí. Pero ahora podremos luchar más contra ellos, ¿no? Pero eso, efectivamente, eso es una limitación, ¿no? O era una limitación, porque además todos esos datos que teníamos y que jamás lo publicabas, porque como no había salido para lo que estabas investigando, pues ya no servía. Sin embargo, puede servir para otras cosas, y para otros propósitos, todas estas moléculas. Incluso moléculas que muchas veces se obtienen con rendimientos del 2% o el 3% y no se le da ninguna importancia. Bueno, pues ahora habrá que revisarlo todo esto, porque ese 2%, 3%, si la molécula demuestra un interés, hay caminos y nuevos caminos para sintetizarla con mayores rendimientos.
Y llegando al final, una cosa de datos, no por querer comparar, sino por querer marcar una situación. Por ejemplo, el Reino Unido, bueno, pues con todos sus problemas, siempre la gente, antes de incluso el Brexit o ahora, siempre hablan del poderío financiero de la ciudad de Londres, ¿no? Cuando yo siempre les decía, no, ahí no está el poder del Reino Unido. Todos se me quedaban así mirando. La City. Sí, la City. ¿Y dónde está el poder del Reino Unido? Pues en un triángulo que es Oxford, Londres, Cambridge, que el 12% de la población se dedica a investigación científica y tareas tecnológicas, y que es el único país del mundo que con mucha diferencia pues le aguanta el tirón a los Estados Unidos con premios Nobel, porque cada 2 o 3 años les cae uno. Este año uno. La pregunta es, ¿cómo tenemos que concienciar a la sociedad española de que la ciencia es el motor de cambio de verdad? Porque genera, tu caso, conocimiento básico, que lo publicas, que acaba en una patente, que compran la patente, que usan la patente, que hacen una fábrica que genera empleo, que genera dinero, que genera productividad, que genera bienestar, que lucha contra la desigualdad. ¿Qué pequeño discurso darías para convencer a la sociedad? Porque si convencemos a la sociedad, convencemos a los políticos. Bueno, tenemos un ejemplo. Yo lo utilizo ahora siempre, y para mis estudiantes también. Tenemos un ejemplo buenísimo. Y el ejemplo buenísimo es lo que nos ha sucedido con el COVID. Con el COVID ha surgido un problema universal. Un problema universal para el que no teníamos solución, pero sí que teníamos investigación que ha sido capaz en muy poco tiempo de darle solución a ese problema. Si no hubiéramos tenido ese conocimiento que se ha adquirido mediante la investigación, no hubiéramos podido darle la solución tan rápidamente. Luego, está claro, vale la pena, pero además para todos los problemas. Ahora estamos con el problema energético. Bueno, pues con el problema energético que estamos y decimos, no, mira, con los paneles solares. Los paneles solares se llevan muchos años investigando con ellos y se ha ido mejorando y se ha llegado al límite de lo que pueden llegar los de silicio. Pero ya hace años se empezó a investigar otro tipo de materiales, que entonces se decía, no, pero eso es caro, eso no está bien, vale. Pero cuando llega el problema de verdad, eso está ahí. Y entonces el precio ya no importa tanto. En la vacuna que nos dieron nosotros para el COVID, si era 5 euros más o menos, esa no era la clave. La clave es que tratásemos la pandemia. Bueno, pues ahora con esto es lo mismo. Nada es gratis, nada va a ser gratis. Pero si nosotros tenemos y hemos desarrollado investigación y tenemos los principios científicos, vamos a poder dar solución a los problemas mucho más rápidamente. Y eso es lo que se está haciendo ahora exactamente con el nuevo problema acuciante que tenemos, que es el de la descarbonización. Lo que decía el profesor Avelino Corma es una historia que todo lleva desde hace muchos años y que, bueno, pues que eso está ahí. Permíteme para acabar una anécdota que poca gente conoce. La primera parte de la anécdota sí. Fleming hace una observación, no la sabe interpretar, y en la Universidad de Oxford, Lord Florey es que hacen la penicilina, los 3 les dan el premio Nobel, saben que tienen un arma, está en la Segunda Guerra Mundial, lo usan en un policía, que tiene una neumonía bilateral, desaparece, le siguen inyectando, cuando ya no tienen más penicilina, el pobre guardia vuelve a tener la neumonía y se muere. Y entonces están en una cosa, saben que tienen una cosa muy poderosa. Churchill es consciente de que él no puede hacerlo, entonces va a los Estados Unidos y le sonará la compañía, ¿no?, por lo del COVID. En Urbana, en Illinois, la compañía Pfizer produce masivamente penicilina en lo que es un secreto militar, de alto secreto militar de la Segunda Guerra Mundial. Con el desembarco de Normandía había dosis de penicilina para todos los soldados. Por eso, cuando en el desembarco de Normandía, si no morían en las playas, los heridos que volvían a los barcos murieron muy pocos, porque fueron todos tratados con penicilina. De la misma, y fíjense, casi 70 años de diferencia en una misma compañía, la Pfizer, bueno, con ayudas de científicos universitarios, como ha ocurrido aquí. Por eso te decía que en España tenemos que tener tradición, ¿no?
Tenemos Sí. que tener tradición como estos sistemas anglosajones. Ha mejorado. Y yo, desde luego, claro, ya con los años ya tienes por lo menos una perspectiva histórica, ¿no? Yo veo que sí ha mejorado mucho. En estos momentos hay grupos muy buenos en España y esto tiene un efecto multiplicativo. Es decir, en España, pongamos hace 50 años, pongamos en química que hubiese 5, 6, 7 investigadores relevantes, 10, da igual. A su vez, esos generaron otros que se fueron fuera, adquirieron más conocimiento, vinieron. De todos estos que vinieron, un porcentaje era muy relevante, ya habíamos aumentado. Y así hemos ido aumentando. Y en estos momentos, por ejemplo, da gusto y pena las dos cosas cuando vas a las universidades extranjeras y te encuentras, yo por lo menos, que en prácticamente todas las de Europa que he ido y en algunas de Estados Unidos y de Canadá, yo me encuentro profesores jóvenes españoles. La pena es que nosotros aquí no hayamos sido capaces de darles la oportunidad de desarrollarse. Y ahí sí que hay que hacer un esfuerzo. Ahí hay que hacer un esfuerzo. Y yo creo que los gobiernos que tenemos y que tendremos tienen que ser conscientes de que una sociedad avanzada necesita ser avanzada en ciencia y en tecnología. Y también en justicia social. Pero en ciencia y en tecnología necesita ser avanzada. Y para eso tienen que invertir. Tienen que invertir en ciencia y tecnología. A lo mejor no le da los rendimientos políticos que le dan otras cosas más demagógicas, pero si realmente quieren hacer un país avanzado, una de las prioridades tiene que ser mejorar en ciencia y en tecnología. Totalmente de acuerdo. Sin ciencia y tecnología no hay innovación, sin innovación no hay productividad. Sin productividad no hay riqueza, Sí. y si no hay riqueza hay desigualdad. Y si hay desigualdad hay injusticia social. Nada, profesor Avelino, ha sido un inmenso placer tener la oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias por buscarnos un huequecito de tu agenda tan llena y tan complicada y dar a la Casa Encendida la posibilidad de traer al mejor químico o uno de los mejores químicos del mundo. Muchas gracias. Preguntas, ¿no? ¿Tenemos? Sí, pues preguntas si quieres. Hola. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por sus intervenciones, que hasta cierto punto para mí han sido hasta inspiradoras. Pero yo quería hacer una pregunta sobre el tema precisamente con el que han terminado. La inversión, ¿no?, en investigación científica. Al final los recursos son siempre escasos. Si pones el dinero aquí, no lo puedes poner allá y hay que seleccionar cómo hacerlo, ¿no? Pero hablando solo de inversión en investigación, ¿qué cree que es mejor? ¿Apostar por pocos grupos superfinanciados o extender un poco la financiación a un montón de grupos, porque nunca sabes dónde va a saltar la liebre, o porque en un momento determinado alguien, bueno, pues esto que parece que no sirve para nada, de repente es la clave para resolver un problema que surge. Entonces, yo creo que la tendencia actual es a financiar cada vez más pocos grupos, además abandonar la financiación en la universidad, dedicarla a los institutos de investigación, cuando realmente yo creo que debería ser un poco más compensada, porque en la universidad quizás es donde realmente se puede hacer más hincapié o profundizar más en la formación básica, que luego es la que te va a proporcionar las claves a la hora de resolver un problema concreto, un problema incluso tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que no se puede abandonar esa financiación de las universidades, que creo que la tendencia actual es esa. Se han creado institutos de investigación y ahora los políticos, claro, tienen que financiar esos institutos porque si los han creado tiene que ser para algo.
pero resulta que cada vez hay más grupos en España que se quedan sin ninguna financiación, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he manifestado públicamente, ¿eh? Y está grabado además. Totalmente de acuerdo. Es decir, tú no puedes crear un desierto, esas eran las palabras que utilizaba, con unos cuantos oasis. Tú tendrás un desierto, ¿vale? La universidad, tú tienes que formar a las personas, tienes que formar a los futuros profesionales. Luego tienes que tener también tus equipos de investigación. Tienes que hacer tu investigación en la universidad y investigación de buen nivel. Y por eso yo decía que todo el que haga una investigación digna, correcta, aceptable, no todas tienen que ser publicaciones en grandísimas revistas, no. Siempre que se haga un trabajo correcto, un trabajo de un nivel aceptable, tiene que tener una financiación, porque de lo contrario, los centros, incluso esos centros, grandes centros que decías antes, se van a tener que nutrir de estudiantes que se han formado en universidades mediocres, es decir, en universidades de academias, que serán academias en vez de universidades. Eso es una mala inversión. Por tanto, tiene que haber, para todo el que trabaje y haga una investigación digna, todos café. Tienen que tener suficiente para hacer eso. Y el que haga más y mejor, café y copa. ¿De acuerdo? Es una cosa que yo también me planteo siempre, y voy a ponerte un ejemplo de que todos coincidimos. En un pequeño laboratorio de la Universidad de Alicante, Mújica descubrió el CRISPR-Cas. Él solo. En un pequeño laboratorio, pequeñísimo, usando las arqueas que tenía ahí en las salinas, ¿no? Si no le hubieras dado algo, pues mira, pues eso no lo hubiera hecho. Pero ya ni siquiera, fíjate, yo entiendo eso. Y eso al final te podrían decir, porque hay gente para todo, te podrían decir, vale, pero eso es como la ruleta, ¿no? Apostar por si acaso sale un caso. Efectivamente, yo no juego a la ruleta, No, juego a lo seguro. Y lo seguro es que quiero tener estudiantes que salgan muy bien formados de allí. Y para que salgan muy bien formados, la universidad tiene que hacer sus 3 funciones bien hechas. La primera es enseñanza, la segunda es investigación y la tercera es transferencia. Y las tiene que hacer las 3 y por tanto le tienen que dar medios para que se hagan las 3. Porque si no, en vez de universidades tendremos colleges americanos. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Venga, sin vergüenza. Ferran. Sí, me gustaría, Adelino, que profundizaras un poco más en lo de los paneles solares y sobre todo en las energías alternativas. Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Mira, en estos momentos el problema que se nos plantea, lo sabéis muy bien todos, tenemos que llegar en el año 50 a emisiones de CO2 netas 0 y entonces la cantidad de energía que vamos a consumir va a aumentar todavía más de la que tenemos, tendremos que obtenerlos de otros sitios. Tenemos por una parte la energía nuclear, que ya ves que decíamos que tiene problemas y tal, pero eso se va a mantener, incluso se va a ampliar. Pero después tenemos las renovables, que son las que queremos. Y en las renovables que tenemos, fundamentalmente, tenemos la energía solar, tenemos el viento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que nos encontramos? En que no sabemos cómo almacenar la energía. Es decir, con energía solar y eólica, probablemente tendríamos bastante, o casi tendríamos bastante. El problema es que la solar la tenemos solo durante el día. Durante la noche no tenemos. Y por la noche también se consume energía. Lo mismo con el viento. Unas veces sopla y otras no. Y las necesitamos. Por tanto, tenemos que desarrollar otras fuentes de energía. Primero, si pudiéramos almacenar, fantástico. Todavía no sabemos, porque almacenar mediante pilas, bueno, pues imaginaros
para la energía que se necesita, lo que tendríamos que construir y los recursos que tendríamos que utilizar y todo esto. No creo que sea la solución más adecuada. Tenemos otras posibilidades. Y otra posibilidad, por ejemplo, es el hidrógeno. Podemos disociar el agua y obtener hidrógeno. El hidrógeno lo podíamos quemar en cualquier momento y de esa manera producir energía cuando quisiéramos. Pero el problema es que el hidrógeno tampoco sabemos muy bien cómo almacenarlo como hidrógeno tal cual, porque tendríamos que almacenarlo a presiones muy elevadas, tal y todo esto. ¿Qué podemos hacer? Algunos pensamos que la manera de almacenarlo es mediante productos químicos. Es decir, en estos momentos estamos utilizando ingentes cantidades de gas natural. Gas natural fundamentalmente es metano. Bueno, pues con CO2 y metano y hidrógeno producimos metano. Y el metano lo podemos trasladar fácilmente de unos sitios a otros, el hidrógeno no, ¿eh? Cuando veáis que os digan en la televisión y algunos políticos os digan que van a poner una tubería entre Tarragona y Francia para llevar hidrógeno, la cosa no es tan sencilla, ¿eh? La cosa no es tan sencilla. Sin embargo, podéis transportar gas natural perfectamente porque están todas las conducciones de gas. Después, en muchos sitios, en todas las refinerías, existe la conversión de gas natural, la transformación de gas natural en gas de síntesis, por tanto también en hidrógeno. ¿De acuerdo? Luego, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es metanol. Sabemos cómo hacer metanol, lo hacemos en grandísimas cantidades. Bueno, ahora lo tendremos que hacer con CO2 y hidrógeno. Haremos metanol, el metanol también lo transportamos bien. Luego todo esto serán posibles maneras de almacenar el hidrógeno hasta que inventemos una manera de almacenarlo directamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues el siguiente paso es hidrógeno lo podemos utilizar mediante la energía eléctrica, lo podemos que generaremos con las renovables, lo podemos almacenar para después utilizar esa energía almacenada de la molécula mediante productos químicos, lo retransformaremos en hidrógeno, lo quemaremos directamente esas moléculas para producir la energía que necesitemos. Solo nos falta un parámetro en nuestra ecuación y es el CO2. Yo os he hablado abiertamente del CO2. Yo os he dicho CO2 más hidrógeno, metano. CO2 más hidrógeno, metanol. Bueno, pero el CO2, el carbono, solo tiene un solo origen, el carbono de la atmósfera, o a través de las plantas, que viene también de la atmósfera. Luego, para nosotros poder realizar todo lo que os decía antes, tenemos que ser capaces, que todavía no somos, de hacerlo de manera correcta, CO2 capturarlo de la atmósfera. Pensad que ahí está a 300 partes por millón, 400 a lo mejor ya, partes por millón, pero necesitamos concentrarlo en concentraciones bastante mayores para poder utilizarlo. Luego, eso es otra asignatura que tenemos pendiente. La otra manera es a partir de la biomasa, y la biomasa ya se está haciendo, se están haciendo combustibles. Acordaros de los biodiesel y todo eso. Ahora, bueno, eso se está aumentando para el queroseno de los aviones. Claro que biomasa también hay la que hay, ¿de acuerdo? Luego tendremos que ir sumando todas estas cosas. Como veis, tenemos soluciones. En estos momentos se podrían hacer ya muchas de las cosas, se pueden hacer de las cosas que os estoy diciendo. Hay un tercer factor que es el factor económico. En estos momentos yo espero que prevalezcan otros factores aparte del económico, como son los factores sociales y de vida, ¿no? Digamos. Y bueno, parece ser que sí, que por lo menos en Europa se ha decidido que eso sea así. Bueno, pues tenemos soluciones y estamos mejorando esas soluciones. Otras todavía no las tenemos y estamos trabajando en ellas. No sé si he contestado, Ferran, a tu pregunta o no. Sí, pero en
¿qué tiempo crees que habrá solución? Muy bueno lo tuyo. La siguiente pregunta, por favor. Vamos a ver, Ferran. Si mañana dependiera nuestra vida absolutamente de todos, la vida de todos, no solo la de algunos, sino la de todos, yo creo que nos acercaríamos muchos ya a esa solución. Pensemos también, y por lo menos yo se lo digo, a veces no es muy popular decir estas cosas, porque ahora todo esto se está convirtiendo en una religión, ¿eh? O eres absolutista en esto, o si no eres de los otros, ¿no? Pero yo lo que digo es que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo, por ejemplo, si lo disminuimos en muy poco tiempo al 50%, en un poco más al 70% y después al 90%, yo ya me conformaría. Y yo te digo que al 50% ya lo podemos hacer. Y eso es mucho. Para eso, dos cosas. La tecnología creo que la tenemos, se necesitan inversiones, lógicamente, para ponerlas en funcionamiento. Y segundo, los intereses económicos que no prevalezcan sobre los otros. Ya está. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Qué? ¿No quieren comentar nada? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Abelino. Oh. Espera. Di, Ferran. No, vamos a ver. Has hablado antes de las nucleares. ¿De las nucleares. las nucleares? Sí. La energía nuclear. Sí. Vamos a ver. Va a continuar. Francia es uno de los países con más energía nuclear. Y tú dices que podríamos al 50% utilizar un camino que no necesitará las nucleares. ¿Crees que eso va a llegar a no utilizar las nucleares? O pregunto, ¿eh? Vamos a decir, yo todavía no he dicho 50% sin utilizar las nucleares, ¿eh? Yo he dicho 50% de reducción de CO2. Bueno, en estos momentos va a ser muy difícil prescindir de las nucleares. Yo, si me preguntas a nivel personal, yo no creo que ahora sea la prioridad número uno esa. El ejemplo lo tenemos claro también, ¿eh? Y ha sido en Alemania. En Alemania las eliminaron, están quemando carbón. Mayores emisiones de CO2 que con el carbón no existen. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que ser un poquito realistas y no solamente demagógicos, ¿de acuerdo? La otra posibilidad también es que estemos dispuestos, yo creo que eso es lo primero de todo, a disminuir nuestro nivel de consumo. Yo creo que podríamos hacerlo perfectamente sin comprometer nuestro nivel de vida, disminuyendo pues a lo mejor un 10, un 15%, un 20%, me voy a poner exagerado, demagógico yo también, un 20% se podría reducir. Sin embargo, no tenemos grandes campañas de ahorro. No tenemos eso como una prioridad número uno. Bueno, pues es algo que tenemos que introducir también en la ecuación. Y una cosa que se me olvidaba. Aproximadamente el 12%, más o menos, 12% de todo el petróleo y el gas que se utiliza para producir productos químicos, se utiliza en la química. Y en la química lo que utilizamos fundamentalmente son productos que contienen carbono e hidrógeno, oxígeno también, que contienen carbono. Luego, eso que os decía antes del carbono, que es un punto importante en nuestra ecuación, para la química es vital. Para ese 12% que os digo, ahí es vital. Lo otro podremos quemar hidrógeno, podremos hacer todo esto, pero en la química lo necesitamos. ¿De acuerdo?
Luego, ahí hay otro frente abierto, pero creo que lo podemos atacar, ¿eh?